Vamos a ir con el tema del uso del diccionario. Por eso te pedí, qué importante es el uso del diccionario, sobre todo cuando no manejamos aún un almacén léxico de palabras, ¿no? Aún todavía desconocemos de ciertas palabras o de ciertos significados de palabras que cuando a veces no tenemos, ya suele pasar que cuando no tenemos buena práctica de lectura o por ahí, pues no, no me gusta leer. Entonces ahí sucede cuando no conocen las palabras. La persona que practica y sobre todo tiene un hábito de lectura, ¿no? De leer al menos una obra por 1 hasta 2 semanas, maneja un amplio almacén léxico en la memoria. ¿Por qué? Porque esas palabras son frecuentes, esas palabras son grabadas por el cerebro, lo cual concurrentemente tú lo vas a ir utilizando, ¿ya? Y por ahí, Miss, ¿qué significa esta palabra? Bueno, pues es que no lo has escuchado, no has leído, o por ahí no lo has escuchado, o sobre todo no lo has captado, ¿no? Entonces, ¿qué es el diccionario? Nos dice que saque el libro en el que tiene por orden alfabético, ¿no? Las palabras, y se explican las palabras de 1 a más idiomas, ¿ya? También las palabras concernientes a una materia determinada, ¿ya? ¿Por qué, Miss? Miss, ¿y qué significa concernientes? A ver, primer punto del día. ¿Qué significa concernientes? Levanta la mano si ya lo tienes la palabra, si ya tienes tu diccionario, utilízalo. Utiliza tu diccionario. ¿Qué palabra dijo? Concernientes. No de Google, porque en Google no está la misma definición. En el diccionario está otro. Fíjate bien, analízalo. Concernientes. ¿Usted sabe que Google tiene su propio diccionario? Si buscas otro tipo de diccionario virtual, sí, pues, ¿no? Pero algunos lo buscan rapidito por Wikipedia, pues, ¿no? Wikipedia no es... Miss, hay concernir. Concernientes o concernir, ya, a ver. ¿Qué significa el del verbo Miss, concernir? A ver. ya encontré concernir. A ver. A tañer, hace referencia. ¿Cómo? A tañer, ¿cómo hace referencia? Hacer referencia. ¿Qué más? ¿Por ahí encontraron? No. Concerniente. Concerniente. ¿De qué editorial es tu diccionario? ¿Analí? El Norma. Norma, ya. No todos. ¿Lo tienes? ¿De qué editorial es tu...? Ah, también es Norma. No, es que ahora el diccionario Norma ya viene actualizado. Hay un diccionario, si no me equivoco, es el editorial... se me fue. Pero hay un diccionario que es como que, digamos que no es una empresa muy conocida, es una editorial la cual tiene palabras antiguas y aún no está actualizado. Por eso te suele pasar de que a veces, yo no encuentro esa palabra en mi diccionario, es por la editorial, según la presentación, ¿ya? Porque a veces suele pasar de que ahora como existen nuevas palabras, se va generando según esta estructura y el estudio de palabras. Hay diccionarios donde sí están actualizados y hay diccionarios que no, ¿no? Por eso que a veces suele pasar, ya suele pasar de que a veces en tu diccionario no lo vas a encontrar. ¿No? No está esa palabra aquí. Bueno, pues si en caso no está, se debe buscar, ¿no? Según el verbo, según la acción, ¿no? Para tener una referencia a lo que sea. Pero bueno, vamos con el significado que dijo Analí acerca de concernientes, que era referente a una
materia determinada. Eso es lo que nos dice el diccionario, ¿no? Que tiene palabras referentes. Ahí es donde yo te digo que suele pasar de que hay diccionarios en donde no encuentras la palabra precisa, ¿verdad? A veces suele pasar de que no está la palabra precisa, pero buscas referente al tema, al contexto o a la acción, ¿ya? Por eso dice ser concernientes, que esa palabra tú lo puedes buscar según la acción o según la referencia de alguna materia o algún tema, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice? Su etimología, ¿no? Nos dice la palabra diccionario, es original de la lengua latina dictio, cuyo significado es dicción, voz, palabra. Dictio viene a ser dicción, ario viene a ser relativo, ¿ya? Esto conforma relativos a las dicciones o palabras. Dice, el primero en usar este fenómeno fue Juan Garlandía, ¿ya? Juan de Garlandía. En el año, entre los años 1202 a 1252. ¿En qué etapa o en qué promedio? En la plena Edad Media. Cuando hablamos de la Edad Media, ¿estamos hablando antes o después de Cristo? Después de Cristo. Entonces, dice, el primero en usar este término, el término, no precisamente del material, sino del término, es Juan Garlandía, entre los años 1202 y 1252. Un aproximado de 50 años, ¿no? Vamos con la historia del diccionario. A ver, voluntario, voluntaria que desea participar. ¿Sí? A ver, Daniela. Fuerte y alto, por favor. Ahí está. Los diccionarios eran solo libros para explicar las palabras de la ley, pero la multiplicidad de las palabras y el aumento de estas a medida que se daban los adelantos y las artes hizo necesario la creación de libros especializados que contuvieran las explicaciones correspondientes para el conocimiento de en la actualidad, por la cantidad de voces y acepciones contenidas, se podría decir que exceden en volumen a los diccionarios filológicos. Además, los podemos encontrar en cualquier biblioteca, en nuestras casas y hasta en los diccionarios. Ahí está, pues, ¿no? Los diccionarios virtuales del que se hablaba, ¿no? Ahora, ¿qué significa filológicos? Punto adicional, filológicos. 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 ¿Estamos? Participación, levanta la mano si ya lo encontraste. Filológico, sí está esa palabra. Búscala. Busca el significado. Mija encontré filología. A ver, ¿qué dice filología? Estudia la cultura a través de la evolución de su lengua y de los textos escritos en ella.
Ya, a ver, ¿quién más encontró filología? Yo, Miss. A ver, ¿te escucho? Ciencia que estudia las obras literarias y las lenguas desde el punto de vista de la erudición, de la crítica en los textos y de la gramática. Muy bien. Entonces, es lo que estudia todo. Entonces, a ver, yo pregunto, la filología. Ahí está, pregunta para examen, ¿ah? La filología. ¿Ya? La filología se incluye, o la filología ya, la filología incluye a la lingüística. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? La filología incluye la lingüística. El uso del diccionario. ¿Verdadero o falso? Según el significado de filología, ¿crees que incluye a la lingüística? A ver en el Zoom. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿verdadero o falso, chicos? Muy bien, sí es verdadero. Hay que tenerlo en claro, de que la lingüística estudia el significante y el significado. Entonces, ¿tiene relación? Sí. ¿Por qué? Porque la filología, como dice, estudia la evolución. No precisamente estudia, sino se refiere a la evolución de las palabras según el significado, ¿verdad? Toda esta evolución que va generando nuevas palabras, la lingüística forma parte de esa estructura, ¿ya? Como factor principal, ¿ya? Es el factor principal. Bien, dice, ¿dónde podemos encontrar? Bueno, pues no lo encontramos en la biblioteca o en nuestras casas o hasta en las webs. Línea de tiempo del diccionario. Mira, historia del diccionario. Desde una edad antigua, ¿ya? Tenemos desde el siglo II antes de Cristo, ¿no? Calímaco, el gran griego, nos dice, es el Museo de Autores Conocidos, ¿no? Desde ahí se inicia, donde podían encontrar este tipo de información. Luego, Marco Terencio Varrón, en el año 116 al 127 antes de Cristo, ¿ya? De la lengua latina, ¿ya? Aquí empezó a escribir ciertas ideas de palabras con referencia a la lengua latina. Luego pasaron al siglo I antes de Cristo, es decir, ya se acercaban, ¿ya? Aquí Berrio Flaco también, pues, ¿no? Tenían ya dice de verbum significations, ¿no? Significations. Ahora, aquí ya semejaban un poco más de palabras, como que se integraban ya los verbos, las acciones. Todas las acciones se iban incrementando a este ciclo, ¿ya? En todo este tiempo ya la acción tenía un significado. Hasta antes del siglo I no se tenía una idea o alguna referencia con cuyo significado, ¿no? Luego viene el nacimiento de Jesús y se ingresa a una nueva etapa. Bueno, ¿cómo es el uso del diccionario? Bien sabemos que se ubica primero la sección de la primera letra, ¿verdad? Para utilizar el diccionario, la letra alfabética
de la palabra a buscar es la que se encuentra primero, ¿verdad? Ahora, luego es guiarse las palabras, ¿no? Con las palabras guías, es decir, encontrar por ahí hasta dónde te puede guiar la palabra similar a la que estás buscando. Y por último, ¿no? Cuenta el orden alfabético según la posición de las letras en las que tú estás buscando, ¿ya? O de la forma original en la que buscas. Luego pasamos a la historia del diccionario ya en una edad media. Acá en la Edad Media tiene un valor muy importante. ¿Por qué? Pues desde aquí es donde inicia que Juan de Garlandia nos dice que tiene ya una mirada, ¿no? Al latín de dictio, o sea, ya entra como un nombre, ¿sí? Como ya empezaron a tener ciertas semejanzas a todas las palabras, a darle un significado, ¿no? Aquí ya se le da un nombre a todo ese conjunto de palabras, ¿ya? Ya a ese libro donde se han colocado las palabras, tiene como nombre el dicción, ¿no? Dicción, la acción, pero dice de latín dictio, ¿no? ¿Quién evaluó o quién estudió todo ello? Juan de Garland. Luego pasamos al siglo XV. Siglo XV. ¿En qué siglo nos encontramos nosotros? ¿En qué siglo nos encontramos nosotros? 21 o 22. 21 o 22. 21. Ahora, prácticamente hace 7 siglos, mira, hace 7 siglos dice que Helio Antonio de Nebrija, entre los años 1444 a 1500, ¿no? Ya sostuvo la gramática castellana y el diccionario latino-español. Desde este año ya se empieza a formar palabras latinas. Si bien es cierto, en un inicio el diccionario tenía solo significados latinos, ¿sí? Era como que, digamos, un idioma o una manera neutra de cómo hallar palabras. Desde ahí es donde se forman. Es allí donde a veces ustedes en los textos dicen, según el significado latino o latín, significa o se decía tal, ¿verdad? Ahora, aquí entra en como les decía, en una etapa muy importante el diccionario, porque después de haber analizado ese contenido latín, entra ya a un siglo XVI, a una edad moderna, ¿ya? Desde el año 1539 al 1615, Sebastián, ¿no? Y Orozco, ¿no? Emiten o realizan un primer diccionario, ¿ya? Este diccionario es etimológico, sí, etimológico, que viene a ser el tesoro de la lengua castellana o española. Es ahí donde se le da recién atributo a un diccionario formal, así como el que tienes, así. No precisamente con hojas blancas, pues, ¿no? Como tú lo ves ahora, bien bonito, colorido y todo lo demás. En esos tiempos eran escritos de otra manera. Pero sí ya tenía una presentación, ¿no? Gracias a quién? A Sebastián y a Orozco. Ya está. Ahora, en el siglo XVII, ¿ya? Surge lo que es, ¿no? Dentro de esta temporada, la Academia de Crusca en Italia, que fue fundada por el poeta Grassini, ¿ya? En este tiempo, de 1582, el diccionario de Crusca fue publicado ya con una gran cantidad de palabras y como bien ustedes a veces suele pasar, para que tengan una idea más clara, cuando ven una película y por ejemplo dice, pues no,
saga 1, saga 2, saga 3, empieza o parte 1, parte 2, parte 3, ¿no? Y ciertas películas o novelas, etc. Aquí suele pasar lo mismo, de que ya se tenía una presentación, ¿verdad? En el siglo XVI se tenía una presentación del diccionario. Esto fue mejorado por un italiano, ¿ya? Por la Academia Italiana, perdón, fundada por el poeta. Era un poeta que se encargó de estudiar también estas palabras, analizarlas y complementarlas, ¿ya? Al complementar, mejora, pero según el significado de la lengua italiana. En esta reforma se mejora el latín. Ya no se decía latín, sino el latino. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué ya no le decían latín y por qué latino? Porque ya estaban entrando en una etapa, en una edad moderna, en la cual ya podían utilizar distintas lenguas, ¿no? Y también se veía, en este tiempo, ya se veían los idiomas, ¿verdad? Ya había una gran cantidad de población en la cual podía manejar, había lenguas variables, no solamente en Italia, sino en muchos países. Pero esta academia lo mejora según según el idioma español, el español o el castellano. Ya no estaba tanto a tal punto de que todas las palabras estaban escritas en latín, sino en castellano. Castellano, pero bajo el significado o la composición, ¿no?, de esta academia italiana. Ahora, Real Academia Española. Aquí se genera un boom. ¿Por qué, Miss, el boom? Porque Real Academia Española, la Real es bien conocida como las iniciales, ¿no? Las siglas RAE, el RAE, ya, como la Real Academia Española de la Lengua, que fue fundada en 1713. Fue aquí el boom. ¿Por qué, Miss, el boom? Porque de aquí genera ya todo el contenido a nivel mundial. Gracias a esta Real Academia se genera lo que es el contenido único y preciso de todas las palabras a nivel mundial, ¿ya? Prácticamente es la única, ¿ya? El único sustento en el cual podemos confiar en el verdadero significado de la palabra. Porque después de mucho tiempo han realizado una gran investigación, un estudio de palabras. Sobre todo aquí entra el morfosintaxis, lo que ya hemos visto, la estructura de la palabra según el significado y la lingüística, ¿ya? Entonces acá en la Real Academia Española se utilizaron lo que es el contenido. Sí, en el contenido se utilizó la morfosintaxis, es decir, para darle sentido a la idea o al concepto, ¿no? Al significado. Y a la vez también la lingüística, en la cual se tenía que poner sí o sí un nombre para tener una idea o un significado, ¿ya? Le llaman el boom porque de aquí se hizo muy conocida entre estos años de los 1713 y luego parte ya también desde ese tiempo, ¿no? Empezó a existir lo que era la tecnología y a presentarse lo que es diccionarios webs, ¿no? Y ya se planteaba lo que es todo lo que es significados, diccionarios y todo lo que va en mención a su teoría, ¿no? En lo virtual. A pesar de que ustedes dirán, pero en esos años no había mucha computadora, pero en otros países ya eran potencia, pues, y ya se manejaba. Y desde ahí se empezó a generalizar todo ese boom o ese conocimiento a nivel mundial. Porque si no, ¿cómo crees que de Italia se puede ir hasta otro continente si es que las palabras no eran cantidamis y todas esas palabras que lo llevaban en libros o en papeles? No, pues ya se iban publicando. Ya se iban publicando todas estas palabras en las webs, en ciertas páginas, ¿no? Específicamente de la Real Academia. Y con esto
el vocabulario o tal vez el almacén, como les decía, todo ese almacén léxico que tenían dentro de su contenido de cada diccionario iba creciendo. Hoy por hoy nosotros tenemos estos diccionarios que están bajo el sustento de la Real Academia Española, el cual fundamenta y confirma bueno, pues, ¿no?, del verdadero significado de las palabras, ¿ya? Ahora, que de ahí parta al cambio de significados, por ejemplo, como las homonimias, las paronimias, eso ya va según, ¿no? Porque por ahí hemos visto en los temas del primer bimestre, pero aquí se dice esta palabra y en otro país significa otra palabra. Pues mientras que el significado no lo sustente esta Real Academia Española, no podemos decir que significa, por ejemplo, en homonimias, ¿no? A ver, un ejemplo en homonimias. Que acá signifique, por ejemplo, ¿qué palabra homónima en países? Ya, pues, la palta y el aguacate. Sigamos con la palta y el aguacate en el ejemplo, ¿no? Según la lengua, según la Real Academia Española, la palabra no es palta, ¿verdad? Y tampoco es aguacate. ¿Cómo le podrías decir? A ver, busca el significado de palta. A ver, quítate la duda. Busca el significado de palta. No, en el diccionario. Primero búscalo el significado. Para yo guiarte y explicarte. ¿Cómo? ¿Oraciones? ¿Cuál oración? Las oraciones compuestas de las preposiciones. ¿Fruto qué? ¿Has encontrado palta? Ya. ¿Qué dice? Aguacate. Ajá, ya. Ahora busca la palabra aguacate. Proposición. Ahora busca la palabra aguacate, tal cual, así como está. ¿Ya está? Ahí lo encontraste. No, tiene que ser Sí, pero la oración tiene que ser compuesta. Lo que yo quiero es la oración compuesta. ¿Cuál oración de no? Ahí está ¿Cuál oración? A ver, muéstrame. ¿Encontraste? Ya. Entonces, ¿tú crees que lo que dicen, qué significa aguacate? ¿De qué? Ya. Ahora, ¿tú crees que en México, diciendo la palabra aguacate, estarían dando un buen significado? No. Nosotros nos tenemos que regir ¿bajo qué? Bajo el verdadero significado de la palabra. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Del fruto verde, cremoso, rico, nutriente, nos hablamos de la palta. Entonces, aguacate, ¿qué viene a ser? La planta, el árbol. Si bien es cierto, sí, ellos pueden hacer una semejanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia? Nosotros, ¿en qué nos basamos? ¿Nos basamos en la palabra que dicen los demás o en lo que afirma la Real Academia Española? ¿En qué nos podemos basar? En el significado que nos afirma la Real Academia Española, ¿verdad? De la lengua. Entonces, hay dos términos diferentes en que no nos podemos dejar guiar porque ellos dicen que eso significa palta, lo voy a decir. No, yo me tengo que regir bajo un sustento. ¿Y cuál es mi sustento? Palabras que estén
¿no? Plasmadas en tu diccionario bajo por ejemplo, ¿no? Bajo una organización, o en este caso como la Real Academia Española, que sustenta que sí, pues, ¿no? El significado es el ideal o es el adecuado. Yo le dije así, está bien. Y quedan las proposiciones ahí. Yo lo pegué con. Ya, acá encuentras 4, está bien. Ya me parecen dos que están bien buenas esas proposiciones. Sí, pero primero inicia con uno y luego inicia con la otra preposición según las variables. Bien, ya lo hice, pues eso. Ah, ya. Ya, Ah, mira, me he sucede. ¿Cómo va a cortar ahora esto? no, está bien. Ya, chicos, entonces hasta aquí quedó claro con respecto al significado de las palabras, sí, ¿verdad? ¿Cómo sucedió todo ello? Ahora, búsqueda de la palabra original. Vamos terminando, chicos, vamos terminando. Las normas para el uso del diccionario. Dice, si la palabra está en términos femenina, terminación plural o forma verbal conjugada, se busca en... Mira cómo puedes buscar las palabras. Si la terminación es femenina, la palabra con terminación masculina lo puedes buscar, o también puede ser, como se dice, puede ser aceptable, ¿no? Puedes buscar al mismo significado. Si la terminación es plural, ¿no? Es decir, si te dan una palabra de manera plural, tú lo puedes buscar en el diccionario lo puedes encontrar de manera singular. No afecta, ¿ya? No afecta. Puede ser el mismo significado. En la forma verbal conjugada. Aquí lo puedes buscar en infinito del verbo, ¿ya? Solo en infinito. Si la palabra es derivada, mira, se busca como la palabra primitiva de la que se deriva. Por ejemplo, ¿cómo puede ser derivada? Si yo digo, por ejemplo, librería, ¿cuál sería la palabra origen? Libro, ¿verdad? Entonces, como por ahí puedo ir buscando cierta semejanza, ¿verdad? Adverbio, cuando dice adverbio terminando en mente, como por ejemplo, usualmente, lentamente, la palabra original de la que se deriva, ¿qué sería? Lento, ¿verdad? Si yo busco lentamente, ¿cuál sería la palabra original? Lento, ¿verdad? Entonces, como que por ahí puede ser. Se puede encontrar el mismo resultado. Locución o frase hecha. Dice, el primer sustantivo que aparezca. Si no lo hay, entonces el primer verbo. Es decir, por ejemplo, yo digo sustantivo, puede ser frase hecha. En frase hecha puede ser jugando felices. Jugando felices. Aquí nos dice el primer término es sustantivo, si aparece, pero si en caso no hay un sustantivo, ¿qué tengo que buscar? Un verbo. ¿Cuál sería? Jugando. Pero yo voy a encontrar la palabra jugando, no, puedo encontrar jugar. Entonces, si por ahí suele pasar de que el contexto es de que están jugando, ¿quiénes estarían jugando? Niños. Puede ser jugando personas, ¿verdad? Pero también tenemos el verbo de jugar, tal vez puede jugar mala pasada, ¿no? Entonces, todo va a ir, depende del contexto. Si tú dices, te jugó mala pasada, ¿no? ¿Tú cómo puedes encontrar el verbo? ¿De jugar? ¿Se juega una mala pasada? No. Una mala pasada. Sí, a ver, si tengo una oración por ahí que tienes ahí cierta incertidumbre y dice, a Víctor le jugó una mala pasada en el examen. Ya. Si tienes más o menos una idea así, una oración, o cierta incertidumbre en querer buscar una palabra, a Víctor le jugó una mala pasada en el examen, o al resolver su examen. ¿De qué manera tú puedes identificar? Dices, jugó
Jugó pueden decir a veces de jugo de tomar, de beber, ¿verdad? Jugo. Pero ¿cuál sería la acción? Que le sucedió algo malo. El contexto es de que algo malo le está sucediendo. Entonces, esa palabra lo tengo que asimilar o lo tengo que buscar como el verbo. Jugar, hacer, ¿verdad? ¿Qué otro verbo qué otro verbo puedes utilizar en esa acción cuando dices jugó mala pasada? Sucedió, de suceder, ¿correcto? A Víctor le sucedió algo en el examen. Entonces, ahí puedes encontrar, ¿no? Qué importante es tener cierta relación en las palabras al momento de buscar un significado. Bueno, hoy por hoy sí, podemos decir que el diccionario de sinónimos y antónimos nos ayuda bastante, en realidad, al respecto de encontrar otras palabras. Imagínense antes, cuando no teníamos sinónimos y antónimos, solamente había significados, significados de cada palabra, era más difícil, ¿verdad? Ahora, la prefijada, ¿es palabra primitiva o prefijo? Bueno, ahí sí, pues, ¿no? Se puede buscar solamente con los prefijos para poder hallar un significado. La sufijada es cuando encuentras cierta estructura fija después de cada variable, ¿no? La compuesta, el primer elemento de la composición, ¿no? Puedes buscar palabras con referencia a ello, ¿ya? Y nos vamos aquí a la última explicación de la historia, ¿no? La historia del diccionario cuando ya entra a una edad moderna, después de la lengua de la Real Academia Española, ¿no? Entramos a una edad de los años 1726, que el diccionario nos dice, tiene como primer editorial en este año, ¿ya? De la Real Academia Española, pone ya a la venta o exhibición a su primera editorial, es decir, a la primera presentación de palabras, ¿ya? Ahorita ya no recuerdo en qué editorial o en qué tomo vamos, porque ya se ha generado, después de un tiempo se ha ido cambiando también, se ha ido omitiendo y también agregando nuevos cambios, nuevas palabras, ¿no? Idioma oficial de España o español. También tenemos ahí el castellano, es donde se le agrega, ¿no? Empieza a agregarse ya el idioma, empieza a agregar también ciertas palabras, ¿no? Nos dice en 1726, en ese mismo año, sucede que el diccionario tiene diccionario de autoridades, es decir, aquí ya empieza a tener, ¿cómo les puedo decir? A ver, aquí ya entra a tallar la venta como la Real Academia Española brinda la libertad para que formen nuevas empresas y empiezan a armar sus libros y puedan llevar a la venta, ¿no? Ahí es donde encontramos editoriales, ¿no? Como puede ser, no precisamente editoriales, sino empresas, digámoslo así, empresas que llevan a la venta, ¿no? Ahora encontramos editorial Bruño, Norma, puede ser En Mundo, antes había el editorial En Mundo, donde había gran cantidad, el francés también había diccionario en francés, habían grandes editoriales en la cual llevaban a la venta el francés, no es inglés, el francés. Eso eran editoriales o empresas en las cuales distribuían, ¿no? Con gran cantidad esta editoriales, la empresa que construye los libros, ¿no? Ahora, por eso que dice diccionario de autoridades, es decir, a partir de aquí ya cada empresa empezó a formar, pues, ¿no? Su propia presentación, ciertos contenidos, ¿no? Que limitaban, ¿no? Que limitaba de que formaran una copia con respecto a contenidos, ¿ya? Luego viene la enciclopedia. Esta enciclopedia ya era el boom también, era un boom entre los años 1751, ¿ya?
La enciclopedia era más amplia, era una gran cantidad de contenidos. Y luego viene ya en la edad contemporánea, entre los años 1852, con Saussure, que estudió precisamente el significado y el significante, dando como precisión que todo estos contenidos sí o sí tenían que tener una visión, ¿no? Es decir, cada palabra tenía que tener o bien una imagen acústica o bien por sonido, ¿ya? No precisamente era de que era por acciones o por algún objeto directo, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, el lapicero, ¿no? Significa tal, ¿no? Sino ya aquí entra a tallar palabras globales, ¿no? Como, por ejemplo, palabras como por ejemplo cuando decimos palabras verbales y no verbales, es decir, las que podemos ver y las que no, ¿verdad? Luego, finalmente, encontramos la Academia Peruana de la Lengua, que esto ya fue creada en nuestro propio país, ¿no? En los años 1887. Aquí ya, de lo que veíamos a nivel mundial, ¿no? Todo este ciclo, ya nos enfocamos solamente en Perú, pues, ¿no? Pues Perú entra como Academia Peruana a esta composición de palabras, para ahí recién despertar, pues, ¿no? Despertar esto del negocio, de la presentación de cada diccionario, ¿ya? Y aquí, dentro de esta edad contemporánea, tenemos, pues, ¿no? A Marta Hildebrand, los críticos de los contenidos. Como siempre teníamos aquí también a los peruanísimos, ¿no? Que acogen, nos dice, acogen los peruanísimos. Tenemos también lo que es miren aquí, un dato muy importante, en la edad contemporánea, es que en el Perú, acá está, en el Perú estamos en el 22, no, 22, sí, en la presentación o en la edición número 22 del diccionario. Hasta el 2002, perdón, hasta el año 2000, nos quedamos en la edición número 22, ¿ya? Mira cuánto ha pasado desde la primera presentación, la primera presentación se dio en aquí, en el siglo XVI. Del siglo XVI, que fue la primera edición, al año 2000, que fue la presentación número 22. ¿Dónde está? Aquí. Mira. Desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. ¿Cuántas ediciones han pasado? ¿Cuántos años han pasado desde el siglo XVI? Desde el siglo XVI hasta el siglo XXII, ¿cuántos años han pasado? Para que pase, ¿cuánto? 22 ediciones durante todo este tiempo. Entonces, precisamente no es que se cambiaba cada año, sino cada cierto tiempo ocurría todo esto de la evolución de contenidos, ¿no? Y finalmente ahora ya podemos encontrar también, pues, ¿no? Si nosotros ingresamos a alguna página o colocamos una sola palabra en Google, nos arroja un montón de páginas, ¿verdad? Y aquí ya a veces suele pasar de que aquí, sí, sinceramente los diccionarios virtuales en internet no son confiables, sinceramente, no son confiables. Suele pasar de que a veces te dicen como por ejemplo, ¿no? Aquí cuando les hablaba acerca de cómo buscar, ¿no? A veces tú puedes buscar por derivación, por locución o por semejanza, puedes encontrar palabras en la cual no es el mismo significado.
Y es aquí, a veces, lamentablemente, cuando uno dice, no, voy a encontrar rápido. Buscas, tecleas, la primera información que te arroja, lo dices. Ni significa tal. O, esto significa tal. Cuando no es. Simplemente la página más vista es la que te resalta y te sale cierto significado. Como que también hay fuentes confiables muy importantes en la cual sí, sí funciona. No, está ahí, ingresa a la Real Academia Española web, que sí está el verdadero significado, ¿no? Y eso sería todo el análisis con respecto a toda una secuencia o todo un ciclo, ¿no? Una etapa de la línea del tiempo con referente al diccionario. ¿Ya, chicos? Ahora, mayormente este tema solo era para analizar, ¿sí? Ya que, si bien es cierto, hoy por hoy tenemos que manejar más la práctica y el uso del diccionario como hábito en la lectura, ¿ya? Como hábito en la lectura, ¿por qué? Porque si bien es cierto, encontramos en las lecturas ciertas palabras que no comprendemos muy bien y hacemos la técnica del subrayado o de la enmarcación, pues, ¿no? Y de ahí surge ya este hábito o esta técnica, ¿no? De encontrar palabras desconocidas para mejorar nuestro vocabulario léxico, ¿ya? Y qué mejor, pues, ¿no? Si vamos encontrando nuevas palabras y lo usamos, pues, ¿no? Usamos nuestras nuevas palabras, ¿ya? Ahora sí, queda como tarea ordena alfabéticamente. Bueno, esto está fácil. Luego tenemos, escribe el significado de las siguientes palabras. Luego tenemos, aquí está, de qué forma se buscaría. Acá, ¿cómo buscarías estas palabras? Aquí, esto tiene que ver con este cuadrito de aquí, ¿ya? Con este cuadrito de aquí. ¿Cómo lo buscarías? Búsqueda original. Y luego pasarías aquí. Relaciona, un ratito mi amor, relaciona cada locución con su respectivo significado, con la palabra que debe buscarse en el diccionario. Ahí está, tienes que relacionar nada más. Y luego dice, contesta con la ayuda del diccionario cada una de las siguientes palabras. ¿Qué significa tal? Y luego ya, los significados. No, todavía, la próxima semana hacemos. Sí.